momento no han satisfecho las respuestas que dio el ministro de Defensa, Jorge Chávez, en los 3 pliegos interpelatorios en su contra por la muerte de 6 militares en Puno, estos que fallecieron ahogados precisamente cuando intentaban cruzar un río. Y es que el titular de Defensa en ningún momento admitió durante su participación alguna responsabilidad política de su portafolio, precisamente en los hechos acontecidos el pasado 5 de marzo. Uno de los más críticos, precisamente, del pronunciamiento que dio el ministro fue el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien incluso acaba de anunciar, Katiuska, que su bancada presentará una moción de vacancia en contra del ministro. Escuchemos lo que dijo. Creemos que lo que ha hecho el ministro en esta posición ha sido simplemente dar un recuento de cómo son las Fuerzas Armadas y un tipo de explicación lejana de lo que es su responsabilidad directa, que es la conducción política de las Fuerzas Armadas, no militar, conducción política. Por estas razones, señora Presidenta, anunciamos que presentaremos una moción de censura correspondiente con el propósito de lograr un recambio en las altas autoridades del Ministerio de Defensa, esperando que las nuevas autoridades que se designen en este sector se encuentren a la altura de las responsabilidades que demanda la hora actual. Pero no fue el único, Katiuska, en pronunciarse en contra, ya que el legislador Flavio Cruz de Perú Libre incluso calificó de superficiales la respuesta que dio la autoridad del Ministerio de Defensa. Escuchemos lo que dijo. Y acá el señor ministro, a través de la señora presidenta, nos ha traído respuestas superficiales, ¿no? Circunstanciales, marginales, que no le dicen nada a Puno. No dan en realidad absoluciones que puedan ir a la profundidad del tema, a la parte medular del problema. El problema finalmente quizás no sea el señor ministro, ni son los soldados, por supuesto mártires, de esta lucha histórica de un pueblo que lo único que quiere es justicia, justicia política. Ahora, Katiuska, varios legisladores se han pronunciado también en favor de esta moción de censura que presentaría el congresista Jorge Montoya. Uno de ellos fue el congresista Diego Bazán de Avanza País, que ya ha informado que él votará a favor de esta moción. En cambio, por ejemplo, tenemos al congresista Héctor Valer, quien invocó y emplazó al ministro Jorge Chávez a que renuncie al cargo. En tanto, por ejemplo, por el contrario, congresistas de Fuerza Popular como Vivian Olivos consideró injusto que se le pretenda culpar al ministro Jorge Chávez por lo acontecido precisamente por estas lamentables muertes. Para decirte, Katiuska, que durante esa presentación el ministro Jorge Chávez Cresta informó que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa en ningún momento habría estado a cargo o había ordenado las operaciones que se realizaron precisamente en Puno, sino el mismo comando fue el que fue responsable de este despliegue. También negó rotundamente que la presidenta Dina Boluarte o el premier Alberto Otárola hayan tenido voz y voto precisamente en el uso de la fuerza que se realizó durante la intervención. Recordemos que hubo un día antes precisamente de estos lamentables hechos, ocurrió un enfrentamiento entre la población y las fuerzas del orden en Juli. Este es el pronunciamiento. De momento continúa aquí en la sede del Parlamento el debate que vienen haciendo los legisladores respecto a esta presentación, a la interpelación que dio el ministro Jorge Chávez. Para comentarme también, Katiuska, que ahorita hay más o menos presencia de legisladores, pero durante la presentación del ministro había 70% de ausentismo en la sala. Es la parte final de su presentación que comenzaron a llegar los legisladores. Esto ya a mí me llamó la atención teniendo en cuenta que el tema es importante. Ya ha pasado un mes desde los fallecimientos de los 6 militares y aún no hay responsables. Esto también lo hicieron énfasis los congresistas que pidieron explicaciones porque a un mes todavía no había responsables o hechos más claros de lo que había acontecido en Puno. Esta es la información que tenemos en vivo para Exitosa, la voz que integra al Perú.